41 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Los jugadores del Manchester City entraron al vestuario con pasos ligeros, el aire estaba lleno de una atmósfera relajada y alegre. Yaya Toure tarareó una melodía folk, mientras James y Agüero charlaban y gesticulaban sobre su coordinación en la primera mitad. Pellegrini palmeó la espalda de cada jugador con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mientras tanto, la atmósfera en el vestuario del Liverpool era tan pesada que podía ser exprimida. Rodgers se paró frente al tablero táctico, su mirada recorriendo lentamente a los jugadores abatidos. Cuando sus ojos se posaron en Sterling y Balotelli, sus cejas se fruncieron aún más. Sterling se cubría la cara con una toalla, aparentemente todavía molesto por haber perdido ese gol abierto. Balotelli, por su parte, jugueteaba tranquilamente con sus botas, como si ese pensamiento sobre la vida cara a cara anterior no tuviera nada que ver con él. Rodgers suspiró silenciosamente en su corazón, su mirada involuntariamente se dirigió a la alineación del Manchester City en el tablero táctico. James Rodríguez, Agüero, Silva y esos nombres le pinchaban el corazón como agujas. ¿Por qué nuestros delanteros sí? Apenas le surgió este pensamiento, lo reprimió con fuerza. Filipe, Coutinho, la voz de Rodgers rompió el silencio, jugaste genial en la primera mitad, sigue así. El brasileño levantó la mirada, sus ojos brillaban con espíritu de lucha, lo que hizo que Rodgers se sintiera un poco aliviado. Daniel, Rodgers se volvió de repente hacia Sturridge, calienta, prepárate para entrar. El vestuario quedó en silencio de repente. Balotelli levantó la vista bruscamente. Entrenador, todavía puedo ir. Mario, lo interrumpió Rodgers, necesito delanteros que puedan aprovechar las oportunidades. Pero ese 1 contra 1 y Balotelli extendió las manos, con los ojos llenos de confusión. Una vena latía con fuerza en el frente de Rodgers. Cogió la pizarra táctica y la dejó caer de golpe. Maldita sea. Quiero el balón en la maldita portería. Mientras Pellegrini estaba preparando la táctica, se oyó un fuerte golpe en la puerta de al lado. Parece que Rodgers metió a Balotelli en el vestuario. Nasri levantó levemente una ceja. O tal vez Balotelli metió a Rodgers en el equipo. Las bromas de Company provocaron risas aún más fuertes. Cuando ambos equipos se alinearon nuevamente, la cámara de transmisión capturó la pizarra electrónica que mostró a Sturridge reemplazando a Balotelli. Balotelli caminó lentamente hacia el banco, se giró y saludó a las gradas, provocando un coro de abucheos y risas, haciendo que Rodgers cerrara los ojos de dolor. Al otro lado, James ya estaba de pie en el círculo central, esperando para dar el puntapié inicial. Con el silbato del árbitro Anthony Taylor, comenzó oficialmente la segunda mitad. Los jugadores del Manchester City claramente volvieron al campo con la determinación de ganar, mientras que para el Liverpool, después de que Sturridge reemplazara de Balotelli, el ataque de los Reds parecía más flexible. En el minuto 61, después de que Silva ganó la posesión en el medio campo, ejecutó un giro ágil para librarse del enredo de Henderson y luego lanzó un pase muy penetrante. James lo entendió al instante, se lanzó hacia adelante desde el flanco y al recibir el balón en el borde del área, tranquilamente optó por un pase horizontal al centro, enfrentándose al veloz Mignolet. Agüero llegó justo a tiempo y metió el balón con facilidad en la portería vacía. Gol. El Manchester City gana 2-0. Exclamó emocionado el comentarista Gary Neville. Este gol destrozó por completa la defensa del Liverpool. Desde Silva hasta Rodríguez y Agüero, la coordinación fue fluida como el agua y las nubes. Etihad se estalló instantáneamente, una ola gigante se elevó desde el océano azul celeste en las gradas. Agüero corrió emocionado hacia el banderín de esquina, realizando su característica celebración del beso de muñeca. James y Silva lo siguieron de cerca, los tres abrazándose fuertemente. Rodgers, al margen, tenía el rostro pálido y enfadado, estrelló contra el suelo la botella de agua que tenía en la mano. Sin embargo, Balotelli en el banquillo parecía indiferente, como si todo lo que ocurría en el campo no tuviera nada que ver con él. En el minuto 76 se produjo una escena dramática en el campo. Sterling, después de recibir el balón en la banda derecha, intentó usar su característico cambio rápido de dirección para superar a Clichy. Sin embargo, en el momento de acelerar, su pie de apoyo resbaló de repente y cayó pesadamente dentro del área. Penalti. Exclamó Alan Shearer. El árbitro señaló el punto de penalti. La repetición en cámara lenta mostró claramente que Sterling en realidad tropezó.
Su pie derecho golpeó con fuerza el césped, lo que le hizo perder el equilibrio. Pero el árbitro Anthony Taylor estaba mal posicionado y, por error, marcó falta de Clichy. Los jugadores del Manchester City se rodearon inmediatamente al árbitro para protestar. Company hizo un gesto emocionado, indicando que fue un claro error de juicio, mientras que un tranquilo James hizo retroceder a sus compañeros para evitar tarjetas amarillas innecesarias. Esta llamada es indignante, analizó Gary Neville, Clichy ni siquiera lo tocó. Después de que el Liverpool recibiera el penalti, una escena aún más dramática se desarrolló en el campo. El penalti, que debería haber sido ejecutado por Gerrard, vio a Sterling avanzar activamente para exigir el balón. Aún más sorprendente fue que Sturridge, que acababa de entrar como sustituto, también se acercó y los dos parecieron estar discutiendo. ¿Qué está pasando aquí?, dijo Alan Shearer sorprendido. El lanzador de penaltis del Liverpool siempre ha sido Gerrard, y ahora Sterling y Sturridge están peleando por el derecho a lanzarlos. Al final, Sterling ganó esta lucha. Caminó hacia el punto de penalti con el balón en la mano, mientras Sturridge se retiraba a un lado con el rostro sombrío. Abucheos ensordecedores estallaron en todo el Etihad. Joear rebotó constantemente en la línea de gol, tratando de distraer a Sterling. Corre, dispara. Sterling decidió empujar el balón al ángulo inferior derecho de la portería, pero Joe Hart acertó y se lanzó para bloquearlo. Agüero lo despejó inmediatamente con un tiro largo. Lo salvó, exclamó emocionado Gary Neville. Sterling desperdició la mejor oportunidad del Liverpool de acortar distancias. Sterling se arrodilló frente al punto de penalti, con las manos en la cabeza y el rostro lleno de incredulidad. Rodgers, que estaba al margen, se giró directamente y caminó de regreso al dugout, cubriendo la cara con las manos. Sin embargo, Balotelli, desde el banquillo, mostró una sonrisa significativa, como diciendo: «Mira, esto es lo que pasa cuando no me dejas jugar». En el partido siguiente, un Liverpool desmoralizado tuvo dificultades para organizar ataques efectivos. Por otro lado, el Manchester City jugó cada vez con más facilidad. La orquestación de James y Silva en el mediocampo fue sencilla, creando múltiples amenazas. Finalmente, cuando el árbitro pitó la final, el marcador quedó en 2-0. Los jugadores del Manchester City celebraron juntos, mientras que los del Liverpool abandonaron el campo abatidos. Sterling fue el primero en caminar hacia el túnel de jugadores. Se cubrió la cabeza con su camiseta, sin querer enfrentarse a las cámaras de los medios. El niño feliz ya no era feliz. En la zona mixta, James dio una entrevista. Ese penalti fue un poco polémico, dijo James en un fluido inglés, pero así es el fútbol, a veces los árbitros se equivocan. Lo importante es que mantuvimos la concentración y al final ganamos el partido. Cuando le preguntaron sobre su química con Agüero, James sonrió y dijo: «Sergio es un delantero de talla mundial y es un placer jugar con él. Entrenamos juntos todos los días para entendernos mejor, y el gol de hoy es la mejor recompensa». Por otro lado, Rodgers tenía una expresión sombría en la rueda de prensa. Ese penalti no debería haber existido, pero como se pitó, deberíamos haber aprovechado la oportunidad. Este tipo de errores son inaceptables en partidos de alto nivel. Cuando un periodista le preguntó por Balotelli y Sterling, Rodgers respondió fríamente: «No quiero discutir cuestiones individuales de los jugadores en este momento». En la tercera ronda de la Premier League, el Manchester City superó a un duro Stoke City por 1-0, gracias a un impresionante centro de larga distancia de Silva en el minuto 68. Este gol demostró plenamente la exquisita habilidad del centrocampista español, que tras recibir un pase de James, envió el balón al ángulo superior sin dejar ninguna posibilidad al portero del Stoke City, Begovic. «Otra victoria económica», declaró Pellegrini en la rueda de prensa posterior al partido. En la Premier League, es crucial ganar partidos tan difíciles. En este punto, Manchester City, Chelsea y Swansea estaban empatados con 9 puntos en la clasificación de la Premier League. Sin embargo, el Manchester City tomó temporalmente el primer puesto con una diferencia de goles de 7. El Chelsea de Mourinho le siguió de cerca, mostrando una aterradora destreza ofensiva pero también revelando vulnerabilidades defensivas, anotando 10 goles y concediendo 4 en 3 partidos. Pero sin duda, el Chelsea sería el mayor rival del Manchester City esta temporada. En el campo de entrenamiento, el equipo táctico de Pellegrini analizó intensamente cada detalle de los últimos 3 partidos del Arsenal. «Mira», el entrenador asistente Karanka pausó el vídeo, la imagen se congeló en el momento en que Zil avanzó a Sánchez, el movimiento del alemán engañó a toda la defensa.
En el campo de entrenamiento, De Michelis estaba realizando un entrenamiento extra en el giro de defensa. El veterano argentino practicó repetidamente su juego de pies para contrarrestar los cortes internos de Sánchez, con su camiseta de entrenamiento empapada de sudor. Otra vez. Gritó a su compañero de entrenamiento. Su voz resonó en el estadio vacío. Antes del partido, la portada del Daily Mail publicó las provocativas declaraciones de Wenger. Señor 85 millones. Aquí tenemos verdaderos campeones del mundo. La imagen que acompaña al vídeo muestra a Phil sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo. Pellegrini replicó en la rueda de prensa del día siguiente. En los últimos años, las vitrinas de trofeos de algunos entrenadores han sido realmente muy eficientes en cuanto al espacio. Estos comentarios provocaron un acalorado debate en los medios y el hashtag Profesor Wenger incluso fue tendencia en Twitter. Llegó la hora del día del partido. La voz profunda de Gary Neville resonó en todo el Emirates Stadium. Buenas noches a todos. Bienvenidos al partido decisivo de esta jornada de la Premier League. Soy Gary Neville, y a mi lado está mi antiguo compañero Alan Shearer. El choque esta noche sin duda merece la pena. El líder de la liga, el Manchester City, se enfrentará al Arsenal Gunners fuera de casa. Primero, veamos las alineaciones titulares de ambos equipos. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Joe Hart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas defensivos. Fernandinho, Yaya Touré. Centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, James, Silva. Delantero. Agüero. Arsenal, 4-2-3-1. Portero. Wojciech SZCZ Defensores. Chambers, Mertesacker, Laurent Koscielny, Monreal. Centrocampistas defensivos. Mikel Arteta, Aaron Ramsey. Centrocampistas. Walcott, Phil, Sánchez. Delantero. Welbeck. Curiosamente, hoy ambos equipos se enfrentan en sus formaciones del medio campo. Phil y Rodríguez son dos fuertes candidatos para ser el mejor centrocampista del verano, y vale la pena esperar este duelo por el puesto número 10. Con el silbato del árbitro comienza oficialmente el partido. El Arsenal arranca primero, Phil pasa atrás a Mikel Arteta, los tres delanteros del Manchester City inmediatamente lanzan una presión alta. Mira esto. Rodríguez entra de repente e intercepta el pase de Aaron Ramsey. El Manchester City tiene una oportunidad de contraataque. Regateando hacia adelante, encarando a la defensa de Mikel Arteta, un hermoso giro del Marsella. Lo superó. Pase a Nasri por la derecha, el francés envía un centro raso. Agüero intenta llegar al primer palo, Laurent Koscielny llega primero y despeja. Apenas un minuto después del partido, el Manchester City casi marca. Wenger ya está inquieto en la banda. Gary Neville analizó. Pellegrini claramente hizo arreglos específicos. La posición de Rodríguez está más adelantada de lo habitual, apuntando específicamente a Mikel Arteta como distribuidor de la pelota. La dupla del centro del campo defensivo del Arsenal se enfrentará hoy a una dura prueba. Saque de meta del Arsenal, Wojciech SZCZ lo patea largo, Welbeck lo cabecea hacia abajo, Sánchez recibe el balón. Enfrentándose a De Michelis, un hermoso cambio de dirección. El argentino tropezó un poco, Sánchez irrumpe en el área. Disparo. Joe Hart hace una atajada heroica. Desvía el balón por encima del larguero sin ayuda de nadie. Un suspiro ensordecedor surge del Emirates Stadium. El primer ataque peligroso del Arsenal casi triunfa. El ritmo del juego es asfixiantemente rápido. En menos de 5 minutos de partido, ambos equipos ya han completado un ataque altamente amenazante. Saque de esquina, Phil centra al segundo palo, Mertesacker cabecea hacia la portería. Compagni despeja sobre la línea. El Manchester City se salva del susto. La cámara se centró en el banquillo del Arsenal, donde el portero nacional colombiano Ospina observaba atentamente la situación en el campo. Durante el calentamiento previo al partido, los periodistas captaron una escena en la que aparece abrazando cálidamente a su compañero de selección nacional James. Un momento interesante, comentó Alan Shearer, Ospina está en el banco viendo a su compañero de selección nacional brillar en el campo. Hasta donde sabemos, ambos entrenaron a menudo juntos durante los campamentos de la selección nacional, por lo que Ospina probablemente conoce los hábitos de tiro de Rodríguez mejor que nadie. En el minuto 12 del partido se produjo una decisión polémica. James recibió una falta de Mikel Arteta mientras regateaba, pero el árbitro señaló ventaja. El número 10 del Manchester City se levantó rápidamente y, aunque tropezaba, lanzó un pase brillante. Rodríguez.
Incluso perdiendo el equilibrio, horno este pase magnífico. Exclamó Gary Neville. Nasri está frente al arco. Wojciech SZCZ salió con decisión y bloqueó con la pierna el disparo del francés. En el minuto 25, James recibió el balón en el centro del campo y Zil, de forma inusual, retrocedió para presionarlo. De repente, James realizó un giro a lo Cruyff, dejando al alemán en el aire, y una exclamación colectiva se levantó de inmediato en el Emirates Stadium. «Miren este duelo», exclamó Alan Shearer con entusiasmo. «El señor 85 millones juega con un campeón del mundo». Pero Zil respondió rápidamente. En el minuto 31, mientras recibía una triple marca, de repente remató de tacón, enviándolo entre las piernas de Yaya Touré, y Walcott, tras recibir el balón, se disparó desviado. Dos maestros del medio campo dominan el juego de maneras muy diferentes, analizó Gary Neville. En el minuto 38, James lanzó un preciso pase de 40 metros desde cerca del círculo central y la volea de Agüero fue salvada por Wojciech SZCZ. El Arsenal contraatacó de inmediato y Zil también encontró a Sánchez con un cambio de medio campo, pero el corte interior y el disparo del chileno fueron atrapados por Joe Hart. «Esto es prácticamente un duelo espejo», exclamó Alan Shearer. Dos números 10 se rinden homenaje el uno al otro de la misma manera. Al margen, Wenger y Pellegrini se dirigieron instintivamente al borde de sus áreas técnicas, con expresiones que mezclaban seriedad y admiración. Cuando sonó el pitido del descanso, el duelo en el centro del campo quedó momentáneamente igualado. Pero todos sabían que la verdadera batalla aún estaba por llegar en la segunda mitad. Tras el descanso del entretiempo, ambos entrenadores realizaron ajustes cruciales. Wenger reemplazó a Welbeck por Giroud, mientras que Pellegrini sustituyó a Milner por Nasri para fortalecer el medio campo. Ambas sustituciones son muy precisas, analizó Gary Neville, la capacidad de carrera de Milner aportará más vitalidad al medio campo del Manchester City, y la ventaja aérea de Giroud podría romper la cerrada defensa del Manchester City. Después de comenzar la segunda mitad, la situación en el campo comenzó a cambiar sutilmente. El centro del campo formado por Fernandinho y Yaya Touré comenzó a presionar a Zil de forma implacable, como en una batalla campal. «Miren esto», exclamó Alan Shearer. Zil está otra vez atrapado por Fernandinho y solo le queda devolver el pase. Bajo la atención alterna de ambos, la tasa de éxito de pases del mediocampista alemán se desplomó. En el minuto 53, un pase atrás apresurado casi provocó un desastre, cuando Laurent Koscielny apenas logró despejar el balón fuera de la cancha. Al mismo tiempo, James estaba en su elemento. Frente a los técnicos centrocampistas defensivos Mikel Arteta y Aaron Ramsey, el colombiano demostró una capacidad superior para abrirse paso. En el minuto 59, James tomó el balón en el medio campo, fingió una jugada para eludir a Mikel Arteta y luego, de repente, aceleró. Aaron Ramsey se acercó para cubrir, pero James cortó el balón y giró, superando fácilmente a Aaron Ramsey. Rodríguez. Dos jugadores superados en fila. La voz de Gary Neville se elevó de repente. Está demostrando una capacidad de ruptura asombrosa. James dribló hasta el fondo del área y, en el momento en que Laurent Koscielny se disponía a taclear, envió un balón curvado con el exterior de su pie derecho. Pase filtrado. Agüero está en posición. 1 contra 1. El delantero argentino empujó tranquilamente el balón hacia el segundo palo. Wojciech SZCZ tocó el balón, pero no pudo evitar que entrara en la red. Gol. El Manchester City gana 1-0. Gritó Alan Shearer con entusiasmo. Esta es la diferencia en un mediocampista central. Cuando el equipo necesitaba romper el empate, Rodríguez dio un paso al frente. El rostro de Wenger en la banda estaba pálido, mientras Pellegrini agitaba el puño con entusiasmo. La cámara de transmisión enfocó significativamente a Ospina en el banco. El portero colombiano meneó la cabeza con impotencia, aparentemente no sorprendido por el resultado. El Arsenal, ahora en desventaja, realizó inmediatamente ajustes tácticos. Wenger se quedó al margen, haciendo un gesto con las manos abiertas, indicando al equipo que reforzara sus ataques abiertos. Este cambio dio sus frutos rápidamente. En el minuto 67, Sánchez tomó el balón en la banda izquierda, se enfrentó a la defensa de Zabaleta, y de repente cambió de dirección, aceleró hasta la línea de fondo y centró. Centro de Sánchez. Giroud. El tono de Gary Neville se levantó de repente. El delantero francés saltó alto, superando a De Michelis y cabeceando el balón hacia la portería. El balón fue directo a la escuadra. Joe Hart.
Una parada brillante. Mandó el balón por encima del larguero con una mano. Exclamó Alan Shearer. Giroud cambió inmediatamente el ritmo de ataque del Arsenal tras entrar. De Michelis se frotó el hombro lastimado, señalando su error a sus compañeros. Compagnie se acercó y le dio una palmadita en la espalda. Los dos discutieron rápidamente estrategias defensivas. Los ataques amplios del Arsenal se volvieron aún más agudos. En el minuto 76, la amplia ofensiva del Arsenal finalmente dio sus frutos. Sánchez y Zil hicieron una brillante pared por la banda izquierda. El chileno de repente recortó hacia adentro y luego centró. Es Giroud otra vez. Esta vez superó a De Michelis y cabeceó el balón hacia la portería. El balón impactó en la roja como una bala de cañón. Joeart lo tocó, pero no pudo evitar que entrara. Gol. El Arsenal empata 1-1. Gritó Alan Shearer con entusiasmo. Giroud demostró por qué es el delantero centro titular de Francia. El Emirates Stadium se estalló instantáneamente y los fanáticos del Arsenal en las gradas celebraron salvajemente. La defensa del Manchester City tiembla. Analizó Gary Neville. La altura de 1,92 metros de Giroud le está poniendo dificultades a De Michelis. Pellegrini debe hacer ajustes rápidamente. Pellegrini, desde la banda, frunció profundamente el ceño. Se giró y le dijo algo al banquillo y Mangala empezó a calentar. En el minuto 82, Pellegrini hizo un cambio, dando entrada a Mangala por De Michelis. El central francés de 1,88 metros tuvo un impacto inmediato, desbaratando con éxito el cabezazo de Giroud en su primera acción defensiva. La habilidad aérea de Mangala es realmente excelente, comentó Gary Neville, pero los ataques amplios del Arsenal siguen siendo feroces. El partido llegó a un punto muerto, con ambos equipos enfrascados en feroces batallas en el medio campo. En el minuto 85, el pase de Zil fue interceptado por Fernandinho, quien luego pasó a Silva para organizar la jugada. Silva envía un pase largo y preciso desde atrás. Agüero baja el balón con el pecho. La voz de Alan Shearer se elevó de repente. El delantero argentino, bajo el marcado estrecho de Laurent Koscielny, pasó hábilmente el balón a Milner, que avanzaba por la banda derecha. El centrocampista inglés dribló hacia adelante, enfrentó la defensa de Monreal y de repente pasó horizontalmente a James en la parte superior del arco. Rodríguez tiene el balón. Regatea horizontalmente. Gary Neville casi se pone de pie. James realizó continuos cambios de dirección en el borde del área, evadiendo la defensa de Mikel Arteta y Aaron Ramsey, para luego, de repente, desatar un potente disparo con su pie derecho. El balón voló como una bala de cañón directo a la esquina superior izquierda de la portería. Wojciech SZCZ se lanzó para atacar, pero estaba demasiado lejos. Gol. Ambos comentaristas gritaron a la vez. Un golazo. Un golazo. El Manchester City vuelve a liderar 2-1. Los visitantes aficionados del Etihad se estallaron instantáneamente. James corrió hacia el banderín de córner y Pellegrini saltó emocionado, abrazando fuertemente a su entrenador asistente. En el momento en que el balón entró por la escuadra, todo el Emirates Stadium se convirtió en una biblioteca silenciosa. James se giró y corrió hacia el banderín de esquina, y mientras se deslizaba de rodillas para celebrar, su mirada, como una antorcha, se fijó directamente en Zil cerca del círculo central. No había arrogancia en esa mirada, solo el más puro fuego competitivo. Miren los ojos de Rodríguez. Gary Neville captó este detalle con precisión. Miró específicamente hacia Zil. Este es el diálogo más directo entre centrocampistas técnicos. Zil quedó paralizado en el sitio, con el pecho agitado violentamente. El centrocampista alemán acababa de ser desposeído por Fernandinho, lo que conducía al gol, y emociones complejas surgieron en sus ojos profundos. Caminó silenciosamente de regreso al círculo central, colocando con fuerza la pelota en el punto de inicio, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza excesiva. Las estadísticas no mienten, Alan Shearer mencionó las estadísticas en tiempo real, Zil fue desposeído 7 veces en este partido, mientras que Rodríguez solo fue desposeído 2 veces. En el momento crucial que decidió el partido, el colombiano demostró mayor capacidad para rendir bajo presión. Wenger, desde la banda, aprovechó su último cambio, pero ya era demasiado tarde. Cuando el tiro libre de Zil fue bloqueado por la barrera en el cuarto minuto del tiempo añadido, James lanzó inmediatamente un contraataque y su carrera de larga distancia provocó que Laurent Koscielny recibiera una tarjeta amarilla. El árbitro pitó inmediatamente el final del partido y el marcador quedó fijado en 2-1. Escuchen este abucheo ensordecedor.
Gary Neville tuvo que alzar la voz. Los aficionados del Arsenal están abucheando a Rodríguez con toda intensidad. Es la mayor cortesía hacia el vencedor. Mientras el Manchester City todavía disfrutaba de la alegría de haber derrotado al Arsenal, el calendario de la Premier League empujaba implacablemente al Chelsea a su camino. El personal del Etihad acababa de retirar las pancartas de celebración cuando inmediatamente colocó en un cartel enorme que proclamaba enfrentando al Chelsea. Sin embargo, un giro arrepentido de los acontecimientos en el campo de entrenamiento trastocó por completo los preparativos del Manchester City. Silva se detuvo de repente durante un ejercicio de pase de rutina, agarrándose la parte posterior del muslo derecho con dolor. El médico del equipo entró inmediatamente al campo para examinarlo y luego ayudó al centrocampista español a salir lentamente del campo. El diagnóstico preliminar es una leve distensión en el tendón de la corva, dijo Pellegrini, con el ceño fruncido, en la conferencia de prensa. David estará de baja al menos 2 semanas. Es un golpe importante para nosotros, pero otros jugadores están listos para dar un paso al frente. En ese momento, Milner estaba recibiendo instrucciones especiales del entrenador asistente. El jugador utilitario de Inglaterra estaba haciendo su primera titularidad de la temporada, reemplazando a Silva como extremo izquierdo. James, necesito que hagas 3 cosas, dijo Pellegrini, mientras dibujaba líneas en el tablero táctico. Primero, limitar las superposiciones de Ivanovic. Segundo, mantener la amplitud en los flancos. Y tercero, miró a James, formar una sociedad rotativa con James. James se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Milner. No te preocupes por la precisión de los pases. Usa tus carreras para estirar más la defensa. Luego los dos se quedaron a un lado del campo para practicar algunas series de carreras entrecruzadas. Cuando el Chelsea de Mourinho inauguró la nueva temporada con 4 victorias consecutivas, toda la Premier League sintió la transformación de este equipo de sangre de hierro. A partir de la defensa de contraataque de la temporada pasada, el Chelsea mostró esta temporada un sistema táctico más tridimensional. Diego Costa, el delantero español adquirido por 28 millones de libras, anunció su valor con una aterradora actuación de 4 goles en 4 jornadas. Costa no solo posee la tradicional habilidad del hombre objetivo para contener el juego, sino también las astutas carreras únicas de los jugadores sudamericanos. El análisis de The Guardian señaló que la mayoría de sus goles llegaron desde dentro del área pequeña, y lo describió como un zorro en el área moderno. Fábregas, su conexión en la liga con Costa se ha convertido en la baza del Chelsea. Sus precisos pases por encima del área se combinaron perfectamente con las carreras de Costa para evitar las trampas del fuera de juego, contribuyendo con 5 asistencias en la Premier League hasta el momento. Hazard y Williams son los jugadores de banda explosiva del Chelsea, y la táctica de doble extremo que forman ha activado por completa la capacidad del Chelsea para combinar el juego por las bandas y el centro. En la línea defensiva, el veterano Terry lidera, mientras que el joven Courtois acaba de consolidar su lugar como titular. Dentro de la sala de tácticas de Stamford Bridge, Mourinho usó un marcador rojo para dibujar un círculo visible en el diagrama de alineación del Manchester City, rodeando perfectamente el número de James. Esta es nuestra presa, dijo, golpeando el tablero de tácticas. Matic, quiero que te pegues a él como una sombra. Cada vez que recibe el balón, señaló Mourinho, simplemente usa tu cuerpo para presionarlo así. En la conferencia de prensa, Mourinho recurrió a sus característicos juegos mentales. ¿El hombre de los 85 millones de libras? Tengo mucha curiosidad por saber cuánto valdrá cuando se enfrente a una defensa de verdad. Hizo una pausa deliberadamente. Tal vez un desafío exitoso de Matic podría reducir esa cifra a la mitad. El aire en Manchester estaba cargado de la tensión de una gran batalla inminente. Los grados del Etihad se habían convertido desde hacía tiempo en un océano hirviente. Un joven fan con la cara pintada con los colores de la luna azul sostenía una pancarta. James, deja que el especial pruebe los 85 millones de libras. En la cabina de comentarios, Gary Neville se ajustó los auriculares. En mis 20 años en el negocio, rara vez he visto un choque de la Premier League con una atmósfera previa al partido tan intensa. Cuando los dos equipos se alinearon en el círculo central, el árbitro miró su reloj. Las luces del Etihad iluminaban el campo como si fuera de día y el Man City vs Chelsea en el marcador parpadeaba con una fría luz azul. Damas y caballeros, veamos las alineaciones titulares para este choque por la cima de la tabla. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Hoeart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas defensivos.
Fernandinho, Yaya Touré, centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, Milner, delantero. Agüero. Vale la pena señalar, agregó Alan Shearer, que debido a la lesión de Silva, Milner inesperadamente tendrá una oportunidad como titular. El internacional inglés jugará como extremo izquierdo y formará una nueva combinación de ataque con Rodríguez. Chelsea, 4-2-3-1. Portero. Courtois. Defensores. Ivanovic, Terry, Cailla, Azpilicueta. Centrocampistas defensivos. Matic, Fábregas. Centrocampistas ofensivos. Willian, Schürrle, Hazard. Delantero. Diego Costa. Mourinho ha presentado su alineación más fuerte, analizó Gary Neville. Matic tendrá la tarea específica de marcar a Rodríguez, mientras que la combinación de Fábregas, Hazard y Costa es el núcleo de ataque del Chelsea. Miren el banquillo, señaló Alan Shearer hacia la banda. El Manchester City tiene buenos jugadores como Lampard y Teco, mientras que el Chelsea tiene super suplentes como Drogba y Edge. Este partido no es solo una batalla por la cima de la tabla, concluyó Gary Neville, es también un choque de dos filosofías futbolísticas. El fútbol artístico del Manchester City contra el pragmatismo del Chelsea. Con el silbato del árbitro comenzó oficialmente este esperado choque por la cima de la tabla. El Manchester City demostró inmediatamente su ventaja de local, con Agüero pasando el balón a Yaya Touré, y el centrocampista de Costa de Marfil controló con calma el ritmo. El Manchester City está pasando el balón pacientemente. Gary Neville observaba atentamente la situación en el campo. La formación 4-2-3-1 del Chelsea es muy compacta, con casi ningún espacio entre las dos líneas defensivas. En el minuto 3, James sintió el despliegue selectivo del Chelsea con su primer toque. Matic se pegó a él como una sombra, su figura de casi 2 metros de altura bloqueaba todas las rutas hacia adelante como una pared. El serbio incluso presionó su pecho contra la espalda de James, impidiéndole girar cómodamente. «Miren esta intensidad defensiva», exclamó Alan Shearer. James intentó cambiar de dirección con un golpe de talón pero fue interceptado con precisión por la pierna larga de Matic. El Chelsea lanzó inmediatamente un contraataque, el pase largo de Fábregas encontró a Hazard, y el disparo del extremo belga tras recortar hacia adentro se fue desviado por poco al segundo palo. Esta es la táctica de Mourinho, analizó Gary Neville, permitir al Manchester City pasar el balón por fuera, pero nunca dejar que entre en zonas peligrosas. Y cada vez que Rodríguez recibe el balón, inmediatamente cae en una doble marca formada por Matic y Fábregas. En el minuto 12, James cambió su estrategia. Retrocedió a la posición de mediocampo defensivo para recibir el balón, y Matic dudó por un momento, sin seguirlo. En ese instante, James lanzó un pase largo y preciso. Agüero. Trampa del fuera de juego superada. El delantero argentino remató de volea y Courtois voló para despejar el balón al córner. Esta fue la primera amenaza real del Manchester City a la portería del Chelsea en el partido. Un ajuste inteligente, elogió Gary Neville. Rodríguez aprovechó su carrera profunda para romper la marca de Matic. Ahora el dilema recae en Mourinho. ¿Debería dejar que Matic lo siga al backfield? Desde la banda, Mourinho inmediatamente hizo un gesto para indicarle a Schürrle que retrocediera y ayudara en la defensa. Mientras tanto, Pellegrini le ordenó a Milner que se metiera más, creando opciones de recepción para James. El movimiento hacia el interior de Milner realmente le proporcionó a James más opciones de pase, pero el sistema defensivo del Chelsea estaba repleto de defensas. Cada vez que James cruzaba el medio campo, Schürrle inmediatamente lo presionaba, interrumpiendo constantemente el ritmo de James. «Mira esto», señaló Alan Shearer hacia el campo. «Schürrle se está pegando a Rodríguez como pegamento, sin darle ninguna oportunidad de girar». En el minuto 25, James recibió un pase de Fernandinho cerca del círculo central y Schürrle inmediatamente avanzó para presionar. Justo cuando James dribló al mediocampista alemán, Matic salió horizontalmente y deslizó limpiamente el balón. «Una defensa coordinada de manual», exclamó Gary Neville. «Las defensas del Chelsea son demasiado perfectas. No le dan a Rodríguez espacio para acelerar». Pellegrini caminaba ansiosamente al margen, haciendo gestos para que Yaya Touré avanzara más, intentando aliviar la presión sobre James. Pero la defensa del Chelsea era como una pared azul en movimiento, manteniendo siempre un espacio perfecto. En el minuto 31 del partido, la situación en el campo cambió repentinamente. Después de que Fábregas tomó la posesión, inmediatamente se la pasó a Hazard en la banda izquierda. El extremo belga aceleró instantáneamente después de recibir el balón, avanzando rápidamente por la línea lateral con asombrosa explosividad.
Hazard está regateando hacia adelante. La voz de Gary Neville se levantó de repente. Este es el modo de contraataque más peligroso del Chelsea. Zabaleta y Fernandinho formaron rápidamente un dúo, pero Hazard demostró tener habilidades de regate de clase mundial. Sus pies eran tan ágiles como mariposas revoloteando entre las flores, con 3 rápidos cambios de dirección consecutivos. Primero, una caída finge de hombros, simulando un corte hacia adentro. Luego, utilizó la parte exterior de su pie derecho para empujar el balón hacia afuera. Finalmente, de repente aceleró por la banda. ¡Qué regate tan bonito!, exclamó Alan Shearer. Zabaleta perdió el equilibrio por completo. Cuando el lateral argentino perdió el equilibrio, instintivamente extendió la mano y empujó de la camiseta de Hazard. El belga cayó al suelo y el árbitro, sin dudarlo, le sacó la tarjeta amarilla. El Chelsea obtuvo un tiro libre en el tercio de ataque y Fábregas se quedó de pie junto al balón, conversando en voz baja con Terry. La barrera del Manchester City se formó nerviosamente y Joe Hart se dirigió en voz alta a su posición defensiva. «Cuidado con el segundo palo», gritó el portero inglés. Fábregas tomó carrera pero inesperadamente eligió un centro raso y raso. El balón se coló por un hueco en la pared y se dirigió directo al área de 6 yardas. Peligro. Alan Shearer casi saltó. Costa apareció como un fantasma y disparó desde 5 yardas de distancia. Joe Hart reaccionó rápidamente, bloqueando el balón con su pierna y enviando el balón al córner. Una parada de clase mundial, elogió Gary Neville. El Chelsea siguió presionando. Hazard sacó un córner corto, combinándose con Willian antes de irrumpir en el área. Su pase atrás encontró a Fábregas, que avanzaba velozmente, cuyo disparo fue bloqueado por el cuerpo de Compagni. La defensa del Manchester City se tambalea, señaló Alan Shearer. La oleada ofensiva del Chelsea ha durado 2 minutos y los Blues están completamente acorralados en su propio campo. Pellegrini saludó ansiosamente desde la banda, indicándole a Nasri que retrocediera más para participar en la defensa. Mientras tanto, Mourinho permanecía en el borde del área técnica, con las manos en los bolsillos de sus pantalones y una leve sonrisa en sus labios. No fue hasta el minuto 37 cuando el Manchester City finalmente recuperó la posesión. James retrocedió a la posición de defensa central para recibir el balón y encontró inteligentemente a Milner en la banda izquierda con un pase largo con el exterior del pie. Este arrepentido cambio de ritmo finalmente le dio al Manchester City un momento muy necesario para respirar. James cambió constantemente su posición en el medio campo, tratando de encontrar debilidades en la defensa del Chelsea. Pero cada vez que recibía el balón, Matic inmediatamente salía a la cancha para representar un desafío físico, combinado con el apoyo defensivo de Schürrle, bloqueando firmemente el núcleo ofensivo del Manchester City. «Mira esto», señaló Gary Neville hacia el campo. Rodríguez intentó un giro a lo Cruyff, pero Matic no cayó en la finta, usando directamente su cuerpo para mantener su posición. En el minuto 41, James retrocedió para recibir el balón en su propio campo y envió un pase largo en diagonal a Nasri en la banda derecha. El centrocampista francés, encarando la defensa de Azpilicueta, intentó 3 cambios de dirección consecutivos pero no consiguió abrir el marcador, teniendo que finalmente pasar hacia atrás. Nasri ha sido completamente neutralizado hoy, Alan Shearer negó con la cabeza. La amplia defensa del Chelsea es impenetrable. Las bandas del Manchester City son completamente ineficaces. Cuando la primera mitad se acercaba a su fin, la cámara de transmisión se centró en Agüero. El delantero argentino se movió solo en el área de ataque, con apenas unos toques en la primera mitad. La estricta marcación de Terry le impedía moverse y Cahill siempre estaba listo para cubrirlo. Este es el arte defensivo de Mourinho, analizó Gary Neville. No solo cortaron las líneas de pase de Rodríguez sino que también bloquearon por completo las posibilidades de Agüero de recibir el balón. Cuando el árbitro pitó el final del descanso, los jugadores del Chelsea se dirigieron con confianza al vestuario, mientras que los del Manchester City tenían un aspecto sombrío. James caminaba con la cabeza gacha, moviéndola repetidamente, claramente insatisfecho con su desempeño ofensivo. El Manchester City está en serios problemas, concluyó Alan Shearer. Tienen la posesión, pero no pueden crear amenazas reales. Pellegrini debe encontrar una solución en el descanso. En el vestuario, Pellegrini dibujó rápidamente nuevas rutas de ataque en la pizarra táctica. Escuche, tenemos que cambiar nuestra estrategia, señaló con un puntero láser desde el borde del área. El Chelsea es demasiado compacto. Tenemos que romper su defensa con tiros de larga distancia.
El técnico chileno hizo cambios decisivos, dando entrada a Lampard por Nasri y a Kolarov por Clichy. Frank Lampard, tus carreras tardías y tiros de larga distancia son clave. Alexander Kolarov, necesito tus tiros libres. James, Pellegrini tomó a James a un lado, también necesitas intentar más tiros desde alrededor de 25 yardas. Frank atraerá la defensa para ti. En el vestuario visitante, Mourinho señalaba la zona de la banda izquierda en la pizarra táctica. Eden, Zabaleta ya tiene tarjeta amarilla. Intensificad el ataque, esta es nuestra oportunidad. Recuerden, enfatizó el especial, aplaudiendo, mientras el Manchester City se atreva a avanzar con todas sus fuerzas, golpéenlos por detrás de su defensa con la mayor velocidad posible. Cuando ambos equipos volvieron a entrar al campo, la cámara de transmisión capturó un breve abrazo entre los ex compañeros del equipo Lampard y Terry, quienes intercambiaron una sonrisa antes de retomar inmediatamente sus expresiones serias. Posteriormente entraron en el partido Lampard y Kolarov. El Manchester City ha cambiado su formación. Gary Neville notó el cambio inmediatamente. Lampard juega como centrocampista derecho. Esto claramente busca potenciar su tiro de larga distancia. En el minuto 47 del partido, la nueva táctica dio sus frutos inmediatamente. James retrocedió para recibir el balón y de repente lanzó un pase diagonal que encontró a Lampard. Lampard controló el balón y disparó directo. El disparo del cañón de Lampard, exclamó Alan Shearer. El balón voló como una bala de cañón hacia la esquina superior derecha de la portería y Courtois voló para desviarlo por encima del larguero. Es el momento de ponerle una prueba a Courtois, analizó Gary Neville. La defensa compacta del Chelsea es la que más teme a estos disparos repentinos desde larga distancia. En el minuto 53, justo cuando el Manchester City lanzaba continuos ataques, el Chelsea aprovechó una oportunidad mortal de contraataque. Después de que Terry bloqueara el disparo lejano de Yaya Touré, pasó el balón a Fábregas. Fábregas miró hacia arriba un instante y luego envió un pase largo a la banda. Pase cruzado de Fábregas. Gary Neville se puso alerta de inmediato. Hazard tiene el balón en la banda izquierda. El extremo belga aceleró rápidamente tras recibir el balón, y encarando la defensa de Zabaleta, cambió repentinamente de dirección, recortó hacia adentro y luego envió un centro bajo con el exterior de su pie derecho. El balón atravesó la defensa del Manchester City y encontró con precisión a Diego Costa dentro del área. Costa recibe el balón de espaldas a la portería. Alzó la voz Alan Shearer. Se lo pasa a Schürrle, que avanza a toda velocidad. El centrocampista alemán disparó con fuerza, y el balón se coló por la esquina inferior izquierda de la portería. Joe Hart intentó una atajada valiente, pero el balón quedó fuera de su alcance. Gol. El Chelsea gana 1-0. Exclamó Gary Neville con entusiasmo. Schürrle abre el marcador. La táctica de Mourinho ha funcionado. El Etihad se quedó instantáneamente en silencio, y solo los fanáticos del Chelsea en la tribuna visitante celebraron locamente. Schürrle corrió hacia el banderín de córner y Mourinho, emocionado, levantó el puño desde la banda. Esta es la especialidad del Chelsea, el contraataque, analizó Alan Shearer. Desde la recuperación del balón hasta el gol, solo tomó 12 segundos, y 4 pases destrozaron la defensa del Manchester City. La cámara de transmisión se centró en James, el mediocampista colombiano, parado en el círculo central, mirando a los jugadores del Chelsea celebrando con una expresión seria. Ahora el problema recae completamente sobre el Manchester City, señaló Gary Neville. Tienen que atacar y atacar, pero eso es precisamente lo que el Chelsea quiere ver. Mourinho hizo inmediatamente un gesto claro desde la banda, juntando sus manos delante de su pecho, una señal para que el Chelsea retrocediera todas las líneas. En el campo, los jugadores del Chelsea lo entendieron y su formación rápidamente se redujo a un 5 de abril de 2001 defensivo. Miren este cambio, señaló Alan Shearer al campo. Terry y Cahill ya se han replegado al borde del área chica. El Chelsea está frenando el paso. En el minuto 58, el Manchester City consiguió un tiro libre en el tercio de ataque. Kolarov se paró frente al balón, respiró profundamente y disparó. Estallido. El balón golpeó con fuerza la barrera y rebotó hacia afuera para saque de meta. Los jugadores del Chelsea organizaron rápidamente una nueva pared y Matic incluso bloqueó el siguiente disparo de James con el pecho. Se ejecutó el tiro de esquina y Terry saltó por encima de Michelis para despejar de cabeza, y Chelsea inmediatamente lanzó un rápido contraataque. Hazard regateó un buen trecho hacia adelante, pero desafortunadamente su último centro fue bloqueado y Kompany envió el balón fuera de banda.
Este es el punto fuerte de Mourinho, suspiró Gary Neville. El Chelsea, tras adelantarse, defiende a fondo, ni una mosca puede atravesarlo. En el minuto 64, James recibió un pase horizontal de Milner en el borde del área. Frente a la impenetrable defensa del Chelsea, lanzó un potente disparo sin dudarlo. El disparo de larga distancia de Rodríguez. Gritó con fuerza Gary Neville. El balón voló directo hacia la esquina superior derecha de la portería, Courtois voló por los aires para salvarlo, desviando el balón con una mano. Pero debido a la inmensa potencia del disparo, el portero belga no pudo despejar muy lejos el balón, que aterrizó perfectamente en los pies de James, que avanzaba velozmente. Segunda bola. Oportunidad. Alan Shearer se puso de pie emocionado. James ajustó sus pasos para prepararse para un disparo de seguimiento, pero descubrió que Matic y Terry ya habían bloqueado todos los ángulos de disparo. En el último momento, le devolvió el balón con calma a Lampard, que avanzaba con fuerza. El siguiente disparo de Lampard. La voz de Gary Neville estaba casi ronca. El centrocampista inglés golpeó el balón con un potente disparo, y el balón se desvió perfectamente, justo más allá de las puntas de los dedos de Courtois. Estallido. Un sonido ensordecedor resonó en el Etihad cuando el balón golpeó con fuerza el poste derecho y rebotó. Courtois controló rápidamente el balón y el Chelsea se liberó de un susto. Increíble. Exclamó Alan Shearer, sujetándose la cabeza. El puesto le fue negado a Lampard. Courtois es como un muro de suspiros. La cámara de transmisión capturó a Lampard arrodillado y mirando al cielo con desesperación, mientras James sostenía su cabeza entre sus manos, incapaz de creer que tal oportunidad no hubiera resultado en gol. Desde la banda, Pellegrini se giró y, enojado, pateó una botella de agua, y todos los jugadores del Manchester City que estaban en el banquillo saltaron y luego volvieron a sentarse, decepcionados. En el minuto 78, el Manchester City volvió a atacar. Yaya Toure lanzó un disparo sorpresa y Cahill voló para bloquear el balón. El balón cayó formando un extraño arco medio alto hacia el fondo del área. Segunda bola. Peligro. La voz de Gary Neville de repente se puso tensa. James y Matic corrieron simultáneamente hacia el lugar de aterrizaje, con James medio paso adelante, tocando la pelota primero. Rodríguez. Exclamó Alan Shearer. El mediocampista colombiano, sin esperar que cayera el balón, movió directamente su pie derecho y remató de volea. Matic intentó bloquear con la pierna, pero el balón apenas rozó su espinilla, creando un arco mortal. La visión de Courtois quedó completamente bloqueada por Terry y Matic, y cuando vio el balón entrante, ya era demasiado tarde para reaccionar. Gol. El Manchester City empata 1-1. Gary Neville saltó emocionado. Rodríguez ha destrozado la defensa del Chelsea con un disparo de primera. El Etihad se estalló inmediatamente en vítores estruendosos. James corrió hacia la bandera de la esquina, luego se deslizó sobre sus rodillas y golpeó su pecho con entusiasmo. Sus compañeros de equipo lo rodearon y se abalanzaron sobre el goleador. La cámara de transmisión se centró en Matic, el centrocampista defensivo serbio tirando enojado de su camiseta. Courtois permaneció inmóvil en la línea de gol, con la mirada llena de impotencia. Tras el empate, Mourinho realizó inmediatamente un ajuste táctico. Caminó rápidamente hacia la línea lateral, agitando las manos hacia adelante, indicando a su equipo que lanzara una ofensiva nuevamente. La formación del Chelsea cambió inmediatamente del 5 de abril de 2001 al 4 de marzo de 2003. En el minuto 82, Hazard recibió un pase en profundidad de Fábregas por la banda izquierda. La belga ejecutó una hermosa finta para superar a Zabaleta, luego usó una explosividad asombrosa para llegar a la línea de fondo y centrar. Hazard se abre paso. Gritó Gary Neville. La defensa derecha del Manchester City está en apuros. Costa luchó ferozmente contra Company en el área, logrando finalmente rematar de cabeza, pero el balón pasó justo por encima del larguero. Este ataque provocó que las ovaciones en el Etihad se detuvieran abruptamente. Hazard volvió a tener el balón en la banda izquierda, enfrentándose a Zabaleta, que ya tenía tarjeta amarilla. En el minuto 85, el extremo belga realizó una serie de pasos por encima del área antes de acelerar repentinamente y Zabaleta no tuvo más remedio que derribar a Hazard. Falta. El árbitro pitó y corrió al lugar, sacando la segunda tarjeta amarilla sin dudarlo. Zabaleta ha sido expulsado por 2 tarjetas amarillas. Exclamó Gary Neville. Un golpe fatal para el Manchester City. Pellegrini inmediatamente hizo un cambio, ingresando a Sagna por Milner para reforzar la defensa de la banda derecha.
El Manchester City ahora juega con 10 hombres, analizó Alan Shearer. La sustitución de Pellegrini es clara. Quiere defender el empate. Tras la expulsión de Zabaleta, todo el equipo del Manchester City rápidamente contrajo su defensa, mientras que el Chelsea avanzaba todas las líneas, intentando aprovechar su ventaja numérica para marcar el gol de la victoria en el último momento. En el minuto 88, Willian dribló continuamente por la banda derecha, luego de repente recortó hacia adentro y pasó a Fábregas, quien envió un pase filtrado a Diego Costa dentro del área. Costa. Oportunidad. Gritó Gary Neville con fuerza. Costa se giró y disparó, pero debido a la interferencia de Kompany, no pudo poner suficiente potencia y el balón rebotó y fue recogido de manera segura por Joe Hart. En el minuto 92, el Chelsea volvió a reaccionar, Willian abrió paso por la banda derecha y centró, y Hazard remató de volea al segundo palo. Estallido. El balón golpeó con fuerza la lateral roja. Bip, cuando el árbitro pitó la final, los jugadores del Manchester City respiraron aliviados. Increíble fuerza de voluntad, exclamó Gary Neville. Con 10 hombres, el Manchester City resistió el bombardeo implacable del Chelsea y se mantuvo firme para conseguir un punto. La cámara se centró en Mourinho, que caminaba sin expresión alguna hacia el túnel de jugadores, claramente iluminado por no poder ganar el partido. Este partido demostró la crueldad de la lucha por el título de la Premier League, concluyó Alan Shearer. El Chelsea perdió una oportunidad de oro para alcanzar la cima, mientras que el Manchester City demostró su resiliencia. El próximo encuentro entre estos dos equipos será aún más intenso cuando los periodistas inundaron la sala de prensa, la expresión de Mourinho ya había vuelto a su calma habitual. Se ajustó el cuello del traje y comenzó lentamente. Primero, debo admitir que el Manchester City mostró la resiliencia que se espera de un equipo de primer nivel, especialmente a ese colombiano. Hizo una pausa, con un destello de admiración en sus ojos. ¿Su golpe milagroso? Imparable. Un jugador así puede cambiar el juego en cualquier momento. Los periodistas presentes intercambiaron miradas. Era bien sabido que el especial rara vez elogiaba a sus oponentes tan abiertamente. El Manchester City es, sin duda, nuestro mayor competidor esta temporada, continuó Mourinho, pero recuerden, la liga es un maratón. Hoy se quedaron con un punto, pero la temporada aún es larga. En el vestuario del Manchester City, los jugadores estaban desplomados en sillas, con los calcetines bajados hasta los tobillos y el cansancio grabado en todos los rostros. Bien hecho, chicos. Kompany aplaudió, animando a sus compañeros, pero su voz sonó ronca. Como capitán, sabía cuánta energía había consumido esta brutal batalla. Pellegrini aplaudió y su voz sonó notablemente clara en el cansado vestuario. Escuchen todos, terminen sus baños de hielo y masajes en 15 minutos, luego vayan a casa y descansen inmediatamente. Tenemos que jugar contra el Bayern en 72 horas, así que estamos preparados. A la mañana siguiente, el campo de entrenamiento del Manchester City estaba envuelto en una niebla fría y fina. Pellegrini se quedó al margen, agarrando un informe de entrenamiento del Bayern que acababa de recibir. Todo el equipo del Bayern apenas realizó ayer un entrenamiento de recuperación ligero y Guardiola incluso les dio el día libre. Esto no es justo, murmuró, apretando los dientes, con el papel en su mano arrugado. En el campo de entrenamiento, el estado de los jugadores confirma sus confirmaciones. Los pasos de Nasri eran notablemente pesados durante las carreras de ida y vuelta, los tiros de Agüero fallaban repetidamente el objetivo, e incluso el habitualmente enérgico Kompany se inclinaba con frecuencia, con las manos sobre las rodillas, jadeando en busca de aire. Solo James parecía tener una resistencia decente. Alto. Alto todo el mundo. Pellegrini hizo sonar su silbato, y su voz resonó por todo el campo de entrenamiento vacío. Los jugadores se quedaron paralizados, con el sudor corriendo por sus mejillas. Mírense. Dijo, señalando su reloj, solo llevamos 30 minutos de entrenamiento. Pero la ira rápidamente fue reemplazada por la impotencia. Se quitó las gafas y se frotó la frente con fuerza. No es tu culpa, este maldito horario. La voz de Pellegrini de repente se volvió cansada mientras se dirigía a todo el equipo. Se cancela el entrenamiento matutino. Todos van a la sala de fisioterapia y luego a casa de dormir. En la tercera mañana, el equipo del Manchester City llegó temprano a Múnich, con la esperanza de adaptarse lo más rápido posible a la diferencia horaria y al clima.
Mientras el autobús del equipo entraba lentamente en el Allianz Arena, a través de las ventanas se podía ver a los fanáticos del Bayern ya reunidos afuera del estadio, sosteniendo carteles que decían "Bienvenido al infierno", mirando burlonamente a este equipo cansado. Pellegrini fue el primero en bajar del autobús. El aire frío de Múnich le hizo apretarse instintivamente el abrigo. Los jugadores, arrastrando sus cuerpos cansados, completan los ejercicios más básicos de estiramiento y pases. El entrenamiento duró solo una hora antes de que Pellegrini indique al cuerpo técnico que lo finalizaran. Basta. Todos regresan al hotel a descansar y repasar las tácticas. Pellegrini dibujó claros despliegues defensivos en la pizarra de la sala de conferencias del hotel. Escuchen, tenemos que concentrarnos en bloquear dos áreas. Rodeó el borde del área con un bolígrafo rojo y luego miró a Yaya Toure y Fernandinho. Ustedes dos deben mantener esta posición. A Alonso no se le puede permitir bajo ningún concepto hacer pases cómodos aquí. Luego señaló a los flancos. Zabaleta y Kolarov, vuestra principal tarea esta noche no es ayudar, sino bloquear a Robben y Ribéry. Recuerde, es mejor dejarlos ir hasta la línea de fondo que dejarlos cortar hacia adentro. En cuanto a las jugadas a balón parado y los corners, Pellegrini se quitó las gafas y se las secó, todos deben seguir de cerca a Müller. Sus carreras son el arma más peligrosa del Bayern. Tras explicar la táctica, recorrió el vestuario. Sé que todos están muy cansados, pero esta noche solo tenemos que aguantar los 90 minutos. Un empate es una victoria. Llegó la hora del día del partido. Dentro de la Allianz Arena, el rugido de 75.000 aficionados recorrió cada rincón como un tsunami. Los aficionados en las gradas ultras del Bayern levantaron las manos y mostraron carteles de apoyo. En el momento en que los jugadores del Manchester City entraron al campo, todo el estadio estalló en abucheos ensordecedores. La pantalla grande mostró específicamente un primer plano de Pellegrini. El chileno masticaba chicle sin expresión alguna, pero el golpeteo constante de sus dedos en su brazo delataba su nerviosismo. James estaba cerca del círculo central haciendo su último calentamiento. Al mirar hacia la mitad del campo del Bayern, sus pupilas se contrajeron inconscientemente. Neuer, Lahm, Jerome Boateng, Müller, Schweinsteiger, Otze, estos internacionales alemanes que acababan de ganar el Mundial en Brasil se saludaban con naturalidad y sonrisas confiadas. Es como jugar un partido de la selección nacional, todos contra viejos rivales del Mundial, murmuró en voz baja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Este es el Allianz Arena, donde el éxito de taquilla de la fase de grupos de la Liga de Campeones está a punto de comenzar. La leyenda del fútbol alemán Matus habló por el micrófono. Soy Lothar Matus y esta noche me acompaña Klaus Fischer para ofrecer comentarios. Alineaciones titulares. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Joeart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Kolarov. Centrocampistas defensivos. Fernandinho, Yaya Toure. Centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, James, Milner. Delantero. Agüero. Bayern, 4 de marzo de 2003. Portero. Neuer. Defensores. Lahm, Jerome Boateng, Dante, Alaba. Centrocampistas. Schweinsteiger, Alonso, Müller. Delanteros. Robben, Lewandowski, Ribéry. Veamos primero el equipo del Bayern, dijo Matus ojeando el tablero de datos. Lideran la Bundesliga con 5 victorias consecutivas esta temporada, con una posesión media del 68%. El equipo de Guardiola está en un gran momento. Sobre todo la defensa compuesta por los campeones del mundo Neuer, Lahm y Jerome Boateng, que hasta ahora solo han recibido 3 goles. Ahora veamos al Manchester City, dijo Matus con tono juguetón, acaban de tener una feroz batalla de 90 minutos con el Chelsea hace 72 horas. Lo peor es su situación con las lesiones. Silva está de baja por lesión. Su único punto brillante es el nuevo fichaje colombiano, Rodríguez. El árbitro miró su reloj y Matus alzó la voz. Muy bien, amigos, este partido tan desigual está a punto de comenzar. ¿Seguirá dominando el Bayern o el Manchester City creará un milagro? A ver qué pasa. Al sonar el silbato, el rugido en el Allianz Arena alcanzó su punto álgido. El Bayern dio el puntapié inicial desde el círculo central, y el partido comenzó oficialmente. Inmediatamente después del inicio del partido, ambos equipos se enfrascaron en intensas batallas en el medio campo. Alonso recibió un pase hacia atrás de Schweinsteiger y estaba a punto de organizar un ataque cuando James se abalanzó rápidamente, haciendo una entrada limpia para enviar el balón fuera de los límites del campo. Hermosa defensa. Exclamó Matus. Este colombiano ha demostrado un gran espíritu de lucha desde el principio.
El Bayern sacó rápidamente el balón. Müller evadió con habilidad la marca de Fernandinho y le pasó el balón a Robben en la banda derecha. El extremo holandés aceleró de inmediato tras recibir el balón. Enfrentándose a la defensa de Kolarov, usó dos fintas consecutivas para abrir espacio y luego envió un centro raso a Lewandowski dentro del área. ¡Peligro!, exclamó Fischer. Lewandowski tuvo una oportunidad antes que Compagni, pero Joeart reaccionó increíblemente rápido, desviando el balón por encima del larguero con una mano. Alonso sacó el córner y Germe Boateng saltó por encima de Michelis para cabecear el balón, que dio en el lateral rojo. El Bayern demostró desde el principio un fuerte poder de su presión, analizó Matus. El rugido de la Allianz Arena era como una presión tangible, con 75.000 aficionados del Bayern coreando al unísono, haciendo temblar ligeramente el césped. En el minuto 18, cuando Robben recibió el balón en la banda derecha, inmediatamente se oyeron gritos rítmicos de Argen. Argen. Desde las gradas. El holandés, frente a la defensa de Kolarov, de repente cortó el balón hacia atrás y dribló hacia adentro. Todos sabían que Robben cortaría hacia adentro, pero aún así no pudo detenerlo. Es Robben otra vez. La voz de Matus casi quedó ahogada por el ruido del estadio. Kolarov intentó contraatacar desesperadamente, pero Robben ya había encontrado un ángulo y lanzó un tiro con el pie izquierdo hacia el segundo palo. La pelota trazó un arco mortal y Joeart voló para hacer una salvación, con las puntas de sus dedos apenas tocando la pelota. Segunda bola. Gritó de arrepentimiento Fischer. Ribéry apareció como un fantasma en el lado izquierdo del área, enviando el balón a la boca de gol antes de que Zabaleta pudiera bloquearlo. Lewandowski recibió el balón de espaldas a la portería cerca del punto de penalti y de Michelis inmediatamente lo presionó con fuerza. Lewandowski. ¡Qué hermosa actuación!, exclamó Matus. El delantero polaco golpea ligeramente el balón con el exterior de su pie derecho, enviándolo entre las piernas de Michelis. Cuando Lewandowski estaba a punto de completar su giro y disparar, de Michelis, desequilibrado, instintivamente se acercó y lo atrajo. Penalti. El árbitro señaló sin dudarlo el punto de penalti y le mostró tarjeta amarilla de Michelis. Esa fue una entrada imprudente, sacudió Fischer con la cabeza. De Michelis claramente está bajo demasiada presión al enfrentarse a su antiguo club, y la jugada de Lewandowski fue simplemente demasiado brillante. El Allianz Arena estalló de inmediato y los fanáticos del Bayern gritaron el nombre de Lewandowski. Este gol tuvo menos que ver con un fallo defensivo del Manchester City y más con el increíblemente agudo ataque del Bayern. Los ataques por las bandas del Bayern crearon demasiadas amenazas. Está bien, el capitán Compagni palmeó suavemente el hombro de Michelis para consolarlo. Dentro del área, Lewandowski, que acababa de conseguir el penalti, se adelantó para lanzarlo él mismo. Lewandowski respira hondo. Aunque los penales tienen un alto porcentaje de conversión, todavía está un poco nervioso. Si el Bayern consigue marcar primero en casa, podría tomar el control del partido. Período anterior. Disparo. Lewandowski. La voz de Matus casi se quebró. El Bayern gana 1-0. Este gol demuestra a la perfección la capacidad del campeón de la Bundesliga para combinar el juego desde las bandas y el centro. Guardiola aplaudió vigorosamente desde la banda, haciendo gestos con las manos para mantener la formación, y gritó a sus jugadores en el campo. Seguid presionando. Mantened el ritmo. Al mismo tiempo, Pellegrini caminó rápidamente hacia la banda, presionando con las manos para indicar a sus jugadores que se calmaran. Que no cunda el pánico. Sigan con nuestro plan. Tras encajar el gol, el Manchester City intentó organizar un contraataque. En el minuto 24, James recibió un pase de Fernandinho en el centro del campo y, ante la presión de Schweinsteiger, se desvió hábilmente y envió un pase preciso. Pase de Rodríguez. Oportunidad de Agüero. Alzó la voz Matus. El delantero argentino recibió el balón en el lado izquierdo del área, ajustó un poco el balón y soltó un disparo. Pero Germe Boateng voló para bloquearlo, desviando el balón a córner con el pecho. El contraataque del Manchester City fue bueno, comentó Fischer, pero la defensa del Bayern es igualmente sólida. El saque de esquina fue recogido fácilmente por Neuer, y el portero alemán inmediatamente lanzó un rápido contraataque. Movió el brazo y el balón llegó con precisión a Alaba en la banda izquierda. El austríaco avanzó con el balón y antes de que Zabaleta pudiera cerrarle el paso, se lo pasó a Alonso en el centro del campo. El contraataque del Bayern es demasiado rápido, exclamó Matus.
Alonso miró hacia arriba y, viendo que el Manchester City aún no se había recuperado defensivamente, envió un balón largo directo por encima de la escuadra, encontrando a Ribéry en el espacio abierto. El extremo francés envió hábilmente el balón a través de la boca de gol desde cerca de la línea de fondo. Müller. Thomas Müller apareció como un fantasma en la línea de 6 yardas y metió el balón en la roja antes de que Compagni pudiera bloquearlo. El balón se coló bajo la axila de Joe Hart y entró en la red. Gol. Müller. El Bayern gana 2-0. Matus se levantó de la tribuna, emocionado. ¡Qué jugada de equipo tan perfecta! Desde que Alaba recuperó el balón hasta que Müller escribió, solo hicieron falta 4 pases. El Allianz Arena estalló por completo, con los hinchas del Bayern saludando en las gradas y un gigantesco FCB ondeando por las gradas. Guardiola y su entrenador asistente intercambiaron una sonrisa, como si todo estuviera según lo previsto. Esto es lo aterrador del Bayern, analizó Fischer. Cuando crees que tienes una oportunidad, inmediatamente utilizan un ataque aún más agudo para hacerte desesperar. Mira el movimiento en ese ataque. Tras reanudarse el partido, el ataque del Bayern se volvió aún más feroz. En el minuto 31, el disparo de Robben tras recortar desde la derecha quedó bloqueado y el siguiente disparo de Lewandowski dio en el larguero. En el minuto 37, Ribéry abrió paso por la izquierda y centró, y el cabezazo de Müller fue salvado milagrosamente por Joe Hart. El Manchester City está completamente dominado, sacudió Fischer con la cabeza. El Bayern podría derrotarlo en cualquier momento. Pellegrini gritaba constantemente desde la banda, indicando a sus jugadores que reforzaran su defensa. Pero los ataques del Bayern llegaron en oleadas, como una marea, y los jugadores del Manchester City estaban constantemente luchando, incluso James tuvo que retroceder al borde del área para ayudar a un defensor. Cuando la primera mitad entró en el tiempo añadido, el ataque del Bayern finalmente mostró una breve pausa. En el minuto 46, el pase de Alonso en el centro del campo fue interceptado por Fernandinho, y el mediocampista defensivo brasileño inmediatamente pasó el balón a James, quien se había retrasado para recibirlo. La oportunidad del Manchester City. La voz de Matus se puso tensa de repente. El mediocampista colombiano no se apresuró a avanzar después de recibir el balón, sino que dribló hacia adelante con naturalidad. Sus pasos parecían pausados, pero los defensores del Bayern dudaban en presionarlo con facilidad. Cuidado con su pase. Ordenó Neuer en voz alta desde la portería. Jerome Boateng retrocedió mientras defendía, con la mirada puesta en Nasri, que corría por la banda derecha. Schweinsteiger se acercó desde un costado, pero James usó un ágil retroceso y un giro para evadir el enredo del mediocampista alemán. ¡Qué hermosa evasión! Exclamó Fischer. En ese momento, James había driblado hasta el borde del área penal. Su mirada estaba claramente dirigida hacia Agüero a la izquierda, y su pie derecho hacía un movimiento como si fuera a pasar. Esta convincente finta hizo que el peso de Jerome Boateng se desplazara ligeramente hacia la derecha, y Lam también tuvo que acercarse a Agüero. Al ver el ajuste defensivo del oponente, el pie derecho de James cambió repentinamente de un pase a un tiro. El balón voló rápidamente hacia el ángulo inferior derecho de la portería y, aunque Neuer realizó una parada con toda su fuerza, el disparo fue demasiado rápido y el ángulo demasiado agudo. El balón se estrelló fuertemente contra la red. Rodríguez acorta distancias para el Manchester City, el marcador es 2-1. Los comentarios de Matus fueron notablemente moderados, un marcado contraste con su pasión anterior cuando el Bayern marcó. Fischer se aclaró la garganta, con un tono un tanto tenso. Este gol, tuvo un poco de suerte. La visión de Neuer pudo haber sido bloqueada por Jerome Boateng. Ignoró deliberadamente la repetición que muestra claramente el ángulo de tiro. De hecho, afirmó inmediatamente Matus, golpeando inconscientemente la mesa con los dedos, el Bayern estuvo un poco descuidado en el tiempo añadido, un error tan básico no debería ocurrir. Pep claramente no está contento, intentó el defensa Fischer a Guardiola. Este gol en contra ha alterado el ritmo del Bayern. Cuando sonó el pitido del descanso, los abucheos resonaron en todo el Allianz Arena. La segunda mitad lo decidirá, concluyó Matus con un toque de arrogancia alemana. El Bayern solo necesita seguir presionando y la victoria, al final, pertenecerá al mejor equipo. Dentro del vestuario, Pellegrini golpeaba el tablero táctico, con el sudor empapando el cuello de su camisa. Escuche. Su voz interrumpió la exclamación de los jugadores. En la segunda mitad, cambiaremos nuestra estrategia defensiva. En el tablero táctico dibujó una formación compacta 4 de abril de 2002.
Milner, Fernandino, ustedes dos necesitan moverse más cerca de los flancos. Con un rotulador marcado con fuerza a ambos flancos. Utilicen la superioridad numérica para detener a Robben y Ribéry. Nasri, se dirigió Pellegrini al centrocampista francés, tú eres el responsable del canal de contraataque en la banda derecha. Esa es nuestra única salida. Hizo una pausa y su mirada recorrió el rostro cansado de cada jugador. Esto significa que debemos aprovechar nuestras oportunidades limitadas, intervino James con tono firme. Exactamente. Pellegrini se acercó a James y le puso las manos en los hombros. Necesito que seas como en el Mundial. Una oportunidad, un golpe fatal. Se dirigió a todo el equipo. El Bayern seguramente atacará con toda su fuerza. Esta es nuestra oportunidad. Mientras tanto, en el vestuario del Bayern se respiraba un ambiente completamente diferente. Guardiola se situó delante de la pantalla táctica, repasando los 2 goles de la primera mitad. Mira, hizo una pausa en la pantalla, señalando el espacio detrás de la defensa del Manchester City, ya nos tienen miedo. Mantén la presión en la segunda mitad. Marcaremos más goles, intervino Müller, con los ojos brillantes de un depredador, y un coro de asentimiento se elevó en el vestuario. 2 goles más, Guardiola levantó 2 dedos, quiero terminar el partido en los primeros 15 minutos de la segunda mitad. Cuando ambos equipos reaparecieron en el campo, las cámaras de transmisión captaron con precisión los cambios del Manchester City. Parece que Pellegrini ha hecho ajustes, comentó Matus, pero ante un equipo como el Bayern, cualquier cambio táctico requiere coraje. Sonó el pitido de la segunda mitad y el juego se intensificó inmediatamente. En el minuto 47, Robben recibió el balón en la banda derecha, pero no solo encontró a Kolarov delante de él, sino también a Milner, que lo cubrió rápidamente. El holandés intentó recortar hacia adentro, pero le quitaron el balón y el Manchester City inmediatamente lanzó un contraataque. Casualidad. Exclamó Fischer. James recibió el balón y avanzó rápidamente, pasándoselo a Nasri en la banda derecha antes de que Alonso pudiera presionar. El francés avanzó rápidamente, pero la entrada deslizante de Jerme Boateng desactivó el peligro. La respuesta del Bayern no se hizo esperar. En el minuto 53, Ribéry se abrió paso por la banda izquierda, lanzó un centro a pesar de recibir 2 marcas y el cabezazo de Lewandowski fue salvado milagrosamente por Joe Hart. Esta es la belleza del juego táctico, analizó Matus, el Manchester City usa los números para restringir los flancos, pero la ofensiva del Bayern es como una marea, ola tras ola. Guardiola notó con atención los cambios defensivos del Manchester City. Rápidamente caminó hacia la línea lateral, cruzó los brazos, hizo un gesto de X y luego señaló el centro. Esta señal fue captada inmediatamente por los jugadores del Bayern. Mira. El Bayern se está adaptando. Matus alzó la voz de repente. Robben y Ribéry comenzaron a replegarse conscientemente hacia el interior, ya no insistiendo en abrirse paso por los flancos, sino moviéndose hacia los medios espacios. Este cambio hizo que instantáneamente la estrategia de doble marca del Manchester City perdiera su objetivo. En el minuto 58, Alonso, tras recibir el balón en el centro del campo, no lo envió desviado como era habitual, sino que envió un pase directo al área que encontró a Ribéry, que se había metido hacia adentro. El francés recibió el balón de espaldas a la portería y lo remató sutilmente con el talón. Lewandowski. Exclamó Fischer. Lewandowski irrumpió en el área y disparó raso al segundo palo antes de que Compagni pudiera bloquearlo. El balón rozó el poste y se fue desviado, provocando un sudor frío en Joe Hart. Pellegrini saltaba de nervios en la banda. No dejen que nos interrumpan la formación. Mantengan las defensas. Pero sus gritos quedaron ahogados por el rugido de la Allianz Arena. 3 minutos después, el Bayern volvió a la carga. Esta vez, Robben recortó hacia adentro y jugó una pared con Lewandowski. El holandés irrumpió por la derecha del área y disparó con fuerza desde un ángulo cerrado. Joe Hart realizó otra parada milagrosa, desviando el balón por encima del larguero con una mano. Una parada increíble. Admitió Matus. Joe Hart está impulsando al Manchester City hacia adelante. Se ejecutó el tiro de esquina y el cabezazo de Jerme Boateng, superando a De Michelis, voló hacia el ángulo superior. Joe Hart hizo otra parada de clase mundial, desviando el balón con la punta de los dedos para un saque de meta. Un gran suspiro se escuchó en el Allianz Arena, e incluso los aficionados del Bayern comenzaron a aplaudir al portero inglés. Este es el 7º salvamento de Joe Hart en el partido, exclamó Fischer después de comprobar los datos.
Guardiola, desde la banda, empezó a caminar de un lado a otro con ansiedad, haciendo constantemente gestos de empuja hacia arriba en dirección al campo. En el minuto 74, Müller hizo un hábil amago de balón al borde del área y Robben, que avanzaba velozmente, tuvo una oportunidad de gol. Robben. Un mano a mano con el portero. Matus ya estaba listo para celebrar el gol. Pero Joe Hart salió con decisión y bloqueó con su cuerpo el disparo del holandés. El balón rebotó en los pies de Lewandowski y el siguiente disparo del polaco fue bloqueado nuevamente por Kompany, quien se había recuperado rápidamente. Simplemente un muro impenetrable, exclamó Fischer. La defensa del Manchester City de repente encontró su forma, y Joe Hart es su pilar. En el minuto 78, el Bayern atacó con todas sus fuerzas, dejando solo a Jerme Boateng y Lam en defensa. James aprovechó con entusiasmo esta oportunidad y retrocedió hasta las inmediaciones del círculo central para recibir el saque de meta de Joe Hart. Rodríguez tiene el balón. La voz de Matus de repente se puso tensa. El colombiano aprovechó un hermoso giro del Marsella para deshacerse de Schweinsteiger y luego levantó la vista para observar la situación en el tercio de ataque. En ese momento, Agüero salió corriendo rápidamente, se sacudió a Jerme Boateng y se lanzó detrás de la defensa del Bayern. El pase largo de James aterrizó perfectamente en la trayectoria del velocista argentino. Un mano a mano. Agüero. Fischer se levantó de la cabina de comentaristas. Todo el Allianz Arena quedó en silencio al instante y más de 70.000 aficionados del Bayern contuvieron la respiración. Agüero regateó dentro del área y Neuer salió con decisión. El argentino picó el balón con sutileza. Neuer tocó ligeramente el balón con la punta de los dedos, dio en el larguero y rebotó. ¡Ah! Todos los jugadores del Manchester City se llevaron las manos a la cabeza. Pellegrini cayó de rodillas, sin poder creer lo que veía. Guardiola, por su parte, dejó escapar un largo suspiro de alivio, con la chaqueta del traje completamente empapada de sudor. Nuevo. La voz de Matus casi se quebró. Esta es una parada absolutamente de clase mundial. Manuel Neuer. Salvó al Bayern. La transmisión emocionó repetidamente este momento. A pesar de perder el equilibrio, los dedos índice y medio derechos de Neuer tocaron milagrosamente la parte inferior del balón, cambiando sutilmente la trayectoria de lo que originalmente era un tiro corto que se dirigió directo al arco. Es una parada impagable, la voz de Matus aún temblaba, si hubiera entrado este gol, el marcador habría sido 2-2 y nadie podría haber previsto lo que sucedería en los minutos finales. La cámara de transmisión alternaba significativamente entre Neuer y Joe Hart. Ambos titanes de la portería ofrecieron hoy actuaciones de primer nivel, pero esta vez, pareció que el guardameta nacional alemán fue el que rió último. En el minuto 84, Guardiola sustituyó a Müller por Thiago, intentando recuperar el control del ritmo del medio campo. Pero la moral del Manchester City se había vuelto imparable y estaba por las nubes. En el minuto 92 del tiempo añadido, el marcador del Allianz Arena indicaba que el partido había entrado en sus últimos segundos y el Bayern tuvo una última oportunidad de saque de esquina. Esta es la última oportunidad. Matus agarró el micrófono con fuerza. Alonso sacó el córner y el cabezazo de Jerme Boateng, superando a De Michelis, fue atrapado firmemente por Joe Hart. Guardiola miró su reloj 92 minutos y 13 segundos, se giró hacia el banquillo y dijo: muy bien, prepárense para el resumen posterior al partido. Deberíamos haber marcado más goles. Se desperdiciaron demasiadas ocasiones. Antes de que terminara de hablar, Müller, desde el banquillo, de repente saltó y gritó: no, no. En ese momento, Joe Hart ya había lanzado un ataque rápido. El tiro largo del portero inglés encontró a James directamente cerca del círculo central. James controló el balón con el pecho, luego giró y aceleró en un movimiento fluido. Solo Lam permaneció en el campo del Bayern como defensa. James dribló hacia adelante y Lam se vio obligado a retroceder mientras defendía. 2 contra 1 en la retaguardia, exclamó Matus. Justo cuando Lam estaba a punto de presionar, James pasó inteligentemente el balón a Agüero, que había avanzado hacia la derecha. El delantero argentino volvió a encarar a Neuer y metió con tranquilidad su disparo al segundo palo. ¡Gol! El Allianz Arena quedó en un silencio sepulcral, más de 70.000 aficionados del Bayern estaban atónitos. Pellegrini festejó locamente al margen del campo, abrazando a sus entrenadores asistentes. La cámara de transmisión mostró a Guardiola, el técnico español agarrándose la cabeza, mirando incrédulo el campo, luego su mirada fija en James, con un dejo de innegable admiración brillando en sus ojos.
En el momento en que el balón entró en la red, los aficionados del Manchester City que habían viajado con el equipo se estallaron instantáneamente. Algunos tiraron emocionados de sus camisetas, otros se abrazaron y lloraron, cantando la canción del equipo Manchester City y gritando los nombres de los jugadores. Agüero corrió hacia el banderín de esquina, se deslizó sobre sus rodillas, abrió los brazos y rugió hacia el cielo. James saltó sobre su espalda desde atrás, gritándole emocionado en el oído. «Miren esta celebración», gritó emocionado el comentarista británico. «Es la magia del fútbol». El Manchester City remontó un punto en el último minuto. Mientras tanto, los jugadores del Bayern parecían como si les hubieran chupado el alma. Lewandowski se arrodilló en el círculo central, con las manos agarrándose la cabeza, y Ribéry pateó enojado el césped. Robben permaneció inexpresivo, con la mirada vacía, como si recordara la derrota ante Colombia en el Mundial. En la rueda de prensa posterior al partido, el rostro de Guardiola se mostró sombrío al dirigirse a los medios. Desperdiciamos demasiadas oportunidades y algunos jugadores se relajaron en los momentos finales en el campo. En cuanto a ese gol final, 3 o 4 jugadores tuvieron que retroceder con todo su esfuerzo, y no lo hicieron. Este debería haber sido un partido 5-2. Se aflojó la corbata. Cuando dejas incluso el 1% de posibilidades a tu oponente, jugadores como James te castigarán. Cuando se le preguntó sobre sus pensamientos sobre James, la expresión de Guardiola se suavizó sutilmente. Es un genio, siempre toma las decisiones correctas en los momentos críticos. Por otro lado, Pellegrini no pudo ocultar su entusiasmo. Por eso gastamos tanto dinero en fichar a James. Él da un paso al frente en los momentos difíciles. Se dirigió específicamente hacia James, poniendo un brazo alrededor del hombro de su amado jugador para que los periodistas tomaran fotografías. Tras el partido, el vestuario del Bayern seguía bajo una nube de baja presión. Según un periodista que acompaña al equipo, Guardiola cerró la puerta y les dio un severo sermón de 30 minutos. Lewandowski fue el último jugador en marcharse y dijo a los periodistas: «Dejamos que la victoria se nos escapara de las manos. Este tipo de error es fatal en la Liga de Campeones». El titular de portada del diario Bild fue «Empate vergonzoso», con una imagen de los jugadores del Bayern atónitos en el fondo durante la celebración de James. El Manchester Evening News, con el titular «Guardiola marca 3 goles en la conferencia de prensa posterior al partido», se burló sarcásticamente de la actuación del entrenador del Bayern después del partido. Este empate 2-2 permitió al Manchester City salir de Múnich con valiosos puntos como visitante y confianza, mientras que el Bayern recibió una amarga lección. De regreso al Etihad de Manchester, Pellegrini realizó rotaciones importantes en la alineación. Frente al Hull City amenazado por el descenso, el Manchester City alineó una vez inicial de semi-titularidad, con jugadores clave como James, Agüero y Yaya Touré sentados en el banco con ropa informal, charlando y riendo. Una vez que comenzó el partido, los jugadores rotados estaban ansiosos por demostrar su valía. En el minuto 18, Dzeko conectó con el centro de Milner, superando al defensor rival y marcando de cabeza. 1-0. «Dzeko abre el marcador», gritó el comentarista. Este delantero bosnio le demuestra su valía al entrenador con un gol. El Hull City empató inesperadamente en el minuto 34, pero el Manchester City no entró en pánico. En el tiempo añadido de la primera parte, Navas se abrió paso por la banda derecha y centró, y Dzeko remató a la red cerca de la portería para marcar su segundo. Tras el descanso de la segunda mitad, en el minuto 58, el suplente Lampard lanzó un pase brillante y Dzeko completó su hat-trick. Un juego de equipo perfecto. Sonriendo, Pellegrini aplaudió desde la banda. Aunque el Hull City marcó otro gol en el minuto 76, el gol de clase mundial de Nasri justo antes del pitido final selló el marcador en 4-2. En la rueda de prensa posterior al partido, Pellegrini no pudo ocultar su alegría. La actuación de Dzeko hoy demuestra que tenemos una plantilla muy completa. Cuando James y los demás necesitan descansar, otros jugadores pueden ganar el partido. Cuando se le preguntó sobre el próximo partido de la Liga de Campeones contra la Roma y si Silva se había recuperado de su lesión, Pellegrini le guiñó un ojo misteriosamente. Sobre Silva, quizás sepas la respuesta muy pronto. James y Agüero fueron juntos al centro médico del Manchester City para visitar a Silva. Al empujar la puerta de la sala de fisioterapia, vieron al centrocampista español trotando lentamente en la cinta, con finas gotas de sudor en el frente. «Oye. Parece que te estás recuperando bien», gritó Agüero en español, lanzándole una bebida deportiva.
Silva apagó la cinta y secó el sudor. Mucho más rápido de lo que predijo el médico del equipo. Hizo un ejercicio de estiramiento. La distensión muscular prácticamente se ha curado y debería poder incorporarme al entrenamiento completo la próxima semana. Los ojos de James se iluminaron. Entonces, para el partido contra la Roma, creo que empezar el partido no será un problema, dijo Silva en voz baja, aunque no pudo ocultar una sonrisa en la comisura de sus labios. Agüero aplaudió con entusiasmo. Genial. Contigo orquestando el medio campo, nuestro ataque será mucho más fácil. Se volvió hacia James y le dijo. Ahora no tendrás que retroceder para recibir el balón todo el tiempo. Llegó la noche de la Champions League. El Etihad estaba muy iluminado y la cámara recorría las graduadas repletas. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este partido clave de la segunda ronda del Grupo E de la Liga de Campeones. Soy Gary Neville. Soy Alan Shearer, y esta noche el Manchester City recibe a la Roma, un choque entre dos equipos técnicos. Solo pensarlo es emocionante. En ese momento, la pantalla gigante muestra las alineaciones titulares de ambos equipos. Manchester City, 4 de marzo de 2003. Portero. Joe Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas. Fernandinho, David Silva, Yaya Toure. Delanteros. Nasri, Agüero, James. Roma, 4, 2, 3, 1. Portero. De Santis. Defensores. Maicon, Costas Manolas, Astori, Cole. Centrocampistas defensivos. De Rossi, Nainggolan. Centrocampistas. Florenzi, Hani, Gervino. Delantero. Totti. Guau. Silva sí que regresa a última hora. Esta combinación de medio campo es muy potente tanto en ataque como en defensa. James ha sido desplazado a la posición de izquierdo. Me pregunto si se adaptará a ese rol. Gary Neville miró a Totti, que estaba calentando en el campo, y no pudo evitar suspirar. Miren a este veterano de 38 años, todavía con el brazalete de capitán de la Roma y siendo titular. Desde su debut en 1993, ha jugado con la Roma durante más de 22 temporadas. Alan Shearer afirmó. Lo que es aún más sorprendente es que Totti sigue en su mejor momento esta temporada. En el último partido de la serie contra el Verona, solo aportó un gol y una asistencia. La cámara cambió al otro lado, donde Maicon estaba charlando con su ex compañero de equipo del Manchester City, Zabaleta. Neville rió entre dientes. Este lateral brasileño de 33 años jugó en el Manchester City durante 2 temporadas y ahora regresa al Etihad como jugador de la Roma. Aunque su mejor momento ya pasó, su experiencia es crucial para la defensa de la Roma. Shearer tomó las riendas. El antiguo pequeño mundial ahora tiene que apoyarse en veteranos. Miren la alineación titular de la Roma. Hay hasta 5 jugadores mayores de 30 años. Pero no subestimen a esta Roma, recordó Neville. Fueron subcampeones de la serie la temporada pasada y, en la primera ronda de la Liga de Campeones de esta temporada, derrotaron al CSKA de Moscú por 5-1. El equipo aún mantiene su competitividad.